Camino real de Morropón a Tuñalí. Sigiloso desmontó de la mula, tuerto, ojo azul, sin 3 dedos en una mano y en la otra un puñal. Así me lo imagino. Arriba, cielo celeste, un sol florido. Abajo el tuerto ingresando a mi casa, puñal en mano. Celedonio, Rojas, he venido a matarte. Esta historia, como muchas, a lo largo de toda mi vida, hasta que murió mi abuela, me contaban. Ella me contaba historias porque tenía la nostalgia. Y mi mamá y mi padre escuchaban, si era sábado o domingo, felices. Y se revolvían de risa a ver quién contaba la historia más pícara, más chispeante. Y yo pues niño de 6, 7, 8 años. Pero cuando yo ya le preguntaba a mi abuela enfatizaba, precisaba y se regocijaba contándome, sabiendo que yo le escuchaba y le atendía. Con 12 o 13 años razoné, porque yo ya escribía desde antes, 8, 10, y dije, y un día, ¿por qué no escribo estas historias? Y me parecen tan bonitas. En adelante, y cada que escuchaba a mi abuela, empecé a apuntar palabras, giros, refranes, dichos que me gustaban, y tengo el cuaderno hasta ahora ahí. Y apuntar también historias que me gustaría narrar, ¿no? Además de la capacidad verdaderamente sobresaliente que tiene para recoger la experiencia colectiva de varias tradiciones culturales del Perú, algo que destaca en Cromwell Jara es su riqueza de lenguaje y el trabajo que hace de las frases, de las imágenes, el vuelo poético que alcanza. Cuando se dio a conocer, sobre todo en los relatos de los años 80, estaba yo, cuervo en su rama, en la primera banca del patio de letras, mi lugar favorito frente a la biblioteca, esperando a Arthur Rimbaud y charlar sobre las iluminaciones. Y trataba de corregir unos poemas de tono chino, un racimo de haikus, y revisaba mi cuento ganador del concurso del léxico básico. Borroneaba. Ejercitaba mi ego poético naif, mi escasa sabiduría de hombre de cavernas, intentando bocetear en las cuevas de Altamira. Sin San Marcos no sería con toda seguridad este autor de libros. San Marcos afinó mi espíritu, me dio otros niveles de cultura, me elevó culturalmente, ¿no? Me estimuló a lecturas que fuera de San Marcos hubiesen sido imposibles. Cuando él ingresa al taller de poesía, obviamente éramos muy pocos, y es ahí en donde empiezo a distinguirlo, ¿no?, como un estudiante muy amable, muy respetuoso, muy tranquilo, y con una sed insaciable de leer libros. Realmente yo lo recuerdo mucho por eso, porque siempre estaba acosándolos. ¿Qué libro? ¿Qué autor? ¿Qué esto y qué lo otro?
Por eso, ese es mi primer recuerdo, de alguien muy interesado, alguien que vivía realmente la literatura, con pasión, ¿no? Y claro, rápidamente esas lecturas, esos diálogos y los cursos que por otro lado tenía, le dieron un espectro mayor, una visión crítica a la literatura y a su propia obra, por supuesto. Claro, las informaciones que me daba Hildebrando Pérez en literaturas orales eran fabulosas. Me ayudó a entender mi mundo de barrio. Él valoraba a la gente obrera, sin trabajo, a los campesinos desarraigados que llegaban y fundaban barrios. Yo estaba ahí en esos barrios. Él no sabía que yo vivía en un barrio. Antes que Yococo cabalgara con maestría nunca vista su cerdo el celedonio en la carrera de cerdos, antes que los caballos de la policía le quebraran los huesos y fuera llamado por ahí el inmortal, la llaga de su cabeza todavía era tan pequeña que jamás imaginé que una picadura de araña iba a lograr una herida capaz de inundar de podredumbre el mundo. Es decir, lo que se llama este infierno de desmonte y chozas, chiquitito como piojo, que cuando preguntan ¿cómo se llama? Ah, sí, el pueblo, dicen, se llama Montacerdos. Entonces llegamos en la agencia Cruz de Chalpún. Mi padre fue, nos recogió y nos llevó a Ciudicampo. Mi padre nos dice, ya no van a estudiar aquí, nos vamos a un barrio, a fundar un barrio. Y aparecimos en Mariscal Castilla. Pero ahí nos quedamos entonces a vivir. Y las calles eran enlodadas, puros mosquitos, por el lodo y por las chacras. Por eso ahí también describo cómo era que cuando yo recuerdo el asunto de la evocación para hacer un cuento, si en este caso es Montacerdos, es que el mismo hecho de evocar me retrotrae al 1000 por 1000 a la niñez y veo como si fuera ahí exactamente cómo los mosquitos le entraban a los ojos, cómo los chiquitos tenían sus legañas, pies al lodo, jugando ahí, nosotros felices de jugar en el lodo, ¿no? Y ese era el mundo a donde llega por primera vez Yococo. Cruzando una calle, mi calle era así y aquí había la avenida El Espur. Y de ahí la bajada donde estaba la acequia y por ahí los cerdos que corrían, ¿no? Comiendo los pastos y los desperdicios y los basurales que arrojaba el barrio. Y nosotros a asaltarlos. Él primero llamó la atención con cómo mostraba los migrantes que se aglomeran en lo que antes se llamaban barriadas, después le pusieron el nombre de pueblos jóvenes, asentamientos humanos. Entonces parecía una prolongación del neorrealismo urbano, llegando mucho más allá de lo que había hecho Enrique Congrains o Los gallinazos sin pluma de Ribeiro. Reiteradamente el traqueteo de su metralla volvía, necia en su memoria, a perforar a aquel profesor de historia de una escuelita de barrio. Volvían a impactarle 3 balas en el tórax, otra a reventarle la clavícula y la última, astillando la luna del anteojo, a incrustársele en el globo ocular para salir de ahí despedazando los huesos del cráneo. En el patio de San Marcos, Cromwell nosotros éramos cachimbos, él era ya un alumno viejo, y como habían pocos narradores y la generación nuestra, empieza a haber un gusto y una manifestación clara de ir hacia la narrativa, ¿no? Entonces conocimos a Cromwell y como dije hace un rato,
pues Kronwall era el único escritor publicado con el que podíamos bebernos una cerveza. Y cuando aparece por primera vez en un folletito Hueso Duro, en la editorial Diálogo, chica, fue un boom, un pequeño boom dentro del Patio de Letras, todo se alborotó. Y todavía cuando sale Montacerdos, en el 81, ya, yo no quiero reconocer, ¿no? Pero me daba cuenta de que me veían de otro modo. Por diferentes personas fuimos agregando más, ¿no? Kronwall conoció a Pilar Dugui trajo a Mariela Sala, las dos conocían a Aida Balta, Mario Choi, que era amigo de Kronwall también. Sí, al final reunimos un grupo que comenzamos a hacer pequeños autotalleres, ¿no? Nos ayudamos, leíamos nuestras cosas, hicimos un círculo de amigos, ¿no? Un círculo de amigos, éramos básicamente, y generacional. El taller de cuentos es siempre un lugar de nostalgias. Nos hace recurrir a la memoria y a los sentimientos. Nos sirve para reír, suspirar y tratar de ser felices en este mundo de absurdos e imposibles. Otra zona que él es importante es que él es un gran tallerista. Él se dedica mucho a dar talleres. En todo el país es muy generoso, formando escritores, pero él se dedica más claro en provincias, lleva, es muy conocido y estimula la feria del libro, entonces hace una labor importante a nivel nacional, ¿no? En el taller de Kronwall creo que una de las partes más emocionantes era poder escribir, ¿no? Y en algún momento llegaba el día de los ejercicios de escritura, ¿no? Y partíamos de una vivencia muy antigua quizás, y empezábamos con la estructura, ¿no? Con una estructura básica de cuál es la historia, cuáles son los personajes que rodean, cuál es el conflicto de estos personajes. Y a partir de eso, cada uno va desarrollando rápidamente cómo sucede la historia. El estudiante en un taller, ¿sabes qué va a encontrar? No solamente el arte de escribir cuentos, va a encontrar una forma de organizar sus pensamientos y sus sentimientos. Es un taller, pero hablas mucho de tu vida, él habla mucho, comparte, porque eso es lo que escribe. Todos tenemos algo que decir y yo creo que Kronwall tiene la forma en cómo hacerte decir eso, ¿no? Y cómo transformarlo. Yo creo que es el cuentista más completo peruano que se da a conocer a comienzos de los 80. Es el cuentista que tiene mayor número de tendencias y variantes y ha dejado una producción que es la que puede uno extraer más relatos perdurables, antológicos.